Razones trigonométricas de ángulos entre 90 y 360 grados. Antes de empezar el problema, que nadie se mosquee. Es decir, hasta ahora hemos dicho que para hallar las razones trigonométricas necesito un triángulo rectángulo y un ángulo de referencia que es el agudo. Entonces, ¿cómo es posible hallar razones trigonométricas de ángulos entre 90 y 360 grados? Parece que no tiene sentido, pero fijaros en el siguiente detalle. Empezamos el desarrollo para hallar las razones trigonométricas de esos ángulos. Yo no puedo encontrar un triángulo en que, por ejemplo, uno de sus ángulos valga 150 grados o 300 grados. Se trata de lo siguiente. Si os dan un ángulo mayor de 90, por ejemplo 150 grados, vais a ver que ese ángulo se localiza en la circunferencia goniométrica. Por ejemplo, 150 grados. Yo tengo las marcas 90 más 30 120 más 30 150 grados. En esta posición nosotros obtenemos, uniendo el origen con ese punto, obtenemos un ángulo de 150 grados. Y para formar el triángulo en cuestión, trazamos el extremo, como siempre, hacia el eje X. Unimos y en ese momento hemos obtenido el triángulo correspondiente a un ángulo de 150 grados. Es decir, que nadie vaya buscando un triángulo cuyo ángulo mida 150 grados. No tiene sentido. Tenemos localizado el ángulo. Razonamiento sencillito. Este tipo de problemas siempre se hace de la misma forma. El ángulo que os den, en este caso yo he tomado 150 grados, ese ángulo va a dar lugar a un triángulo, que es este verde, y va a estar relacionado con uno de los conocidos del primer cuadrante. Es decir, si esto mide 150 grados, es fácil de entender que ese ángulo interior mediría 30 grados. Evidentemente 180 menos 150, ángulo interior de 30 grados. Por lo tanto, las razones trigonométricas del ángulo de 150 grados están relacionadas con las del ángulo de 30 grados del primer cuadrante. Dibujamos el triángulo que se obtiene con un ángulo de 30 grados del primer cuadrante y evidentemente triángulos iguales. A partir de ahora, problema de oftalmólogo. Empezamos. Por estar en la circunferencia, esta línea coincide con el seno de 150, idéntico al seno de 30. Repetimos, seno de 150, mismo valor que el seno de 30. Y el seno de 30 sabemos que vale 1/2. Pasamos al coseno. Coseno de 150 grados. Misma longitud que el coseno de 30. Luego, tienen la misma longitud, pero el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, coseno de 150 igual menos coseno de 30. El coseno de 30, raíz de 3 partido por 2. Repetimos, el coseno en este cuadrante es negativo, menos raíz de 3 partido por 2. A partir de ahora, el resto de la razón es muy sencillito. Tangente, seno entre coseno. Dividimos 1/2 entre menos raíz de 3 partido por 2, más entre menos menos. Al dividir se van los doses, 1 entre raíz de 3. Y advertencia que hacemos siempre, racionalizo la expresión menos raíz de 3 partido de 3. Cosecante, inversa del seno. Si el seno es 1/2, su inversa 2 partido por 1. Es decir, la cosecante 2 partido por 1, en este caso vale 2. Secante, inversa del coseno. Si el coseno toma este valor, la secante menos 2 partido de raíz de 3.
Racionalizo la expresión. Menos 2 raíz de 3 partido de 3. Cotangente inversa de la tangente. Invertimos el valor de la tangente, menos 3 partido de raíz de 3. Racionalizo la expresión. Menos 3 raíz de 3 partido de 3. Podríamos simplificar. Si anula el 3, quedaría menos raíz de 3. Pero no pretendo explicar ni racionalizaciones ni simplificación. Vamos a la esencia de cómo hallar las razones trigonométricas. Razones trigonométricas del ángulo de 150 grados se relacionan con las de 30 grados. Tenemos los valores, pasamos al siguiente ángulo. 300 grados, mismo razonamiento. Vamos a localizar dentro de la circunferencia un ángulo de 300 grados. Planteamiento sencillo: 90, 180, 270, 300 grados. Es decir, esta línea supuestamente recta nos lleva a un ángulo de 300 grados. Dibujamos el triángulo que corresponde a ese ángulo. Trazamos hacia el eje X. En este momento tenemos nuestro triángulo rectángulo. Ángulo interior. Si tenemos 300 grados, evidentemente ese ángulo interior 60 grados. Y como decimos siempre, el ángulo que os pongan entre 90 y 360, ese ángulo se va a relacionar con uno del primer cuadrante. Y en este caso lo podría hacer de dos formas. Fijaros en lo siguiente. Es fácil entender que este triángulo verde y ese triángulo negro son idénticos pero en distinta posición. Entonces yo podría hallar las razones trigonométricas del de 300 grados con ese triángulo verde. Pero prefiero elegir un ángulo del primer cuadrante que sea idéntico a este, que en este caso será 60 grados. Si tomamos este ángulo de referencia, 60 grados, trazamos hacia el eje X, y es evidente que estos dos triángulos son iguales, pero digamos que lo hemos dejado caer. Razonamiento sencillo. Seno de 300 grados, idéntico al seno de 60. Pero el seno aquí es positivo y el seno en el cuarto cuadrante es negativo. Repetimos. Seno de 300, mismo valor que el seno de 60. Consiguientemente, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2, pero recordamos que el seno en este cuadrante es negativo. Pasamos al coseno. Mismo cateto para los dos triángulos. Coseno de 300 exactamente igual que el coseno de 60. Coseno de 60 sabemos que vale 1/2. Resto de las razones muy sencillo. Tangente, seno entre coseno, menos entre más menos. Al dividir se va el 2, raíz de 3 entre 1, raíz de 3. Cosecante inversa del seno. Invertimos, menos 2 partido de raíz de 3. Deberíamos racionalizar. Pasamos a la secante. Inversa del coseno. 2 partido por 1 vale 2. Vamos con la cotangente. Inversa de la tangente. Se supone que raíz de 3 está partido de 1. Si es la inversa la cotangente, 1 entre raíz de 3. Luego menos 1 entre raíz de 3, que deberíamos racionalizar. Razones halladas resumen al contenido de esta lámina. Os pueden mandar a hallar razones trigonométricas de ángulos comprendidos entre 90 y 360 grados. Primer razonamiento, ya lo hemos dicho, que nadie vaya buscando un triángulo que tenga un ángulo interior de 150 o 300. Estos valores
sirven para localizarlos en la circunferencia. A partir de localizar estos valores, representamos los triángulos. Y siempre el mismo razonamiento. Las razones trigonométricas de esos ángulos van a estar relacionadas con uno de los que ya conocemos del primer cuadrante. O el de 0, o 30, o 45, o 60, o 90. Problema de oftalmólogo, vemos cómo se relacionan, completamos la tabla, ejercicio resuelto.